La primera intervención será impresión 3D en prefabricados y en construcción in situ. Será a cargo de José Rodríguez, jefe de proyectos de I+D y TICS y Medio Ambiente de Vías y Construcción. Muy bien, pues muchas gracias. Tomo nota, Jesús, una vez más, de que tengo un tiempo limitado. Así que paso directamente a haceros la presentación. Una primera apreciación. Creo que esta no es la última versión que os mandé, pero bueno, trabajaremos sobre ella. Empezamos por definir qué es la impresión 3D, porque es un término que ahora mismo vemos en muchos sitios, pero básicamente es cualquier técnica que nos permita fabricar un objeto tridimensional capa a capa. Se llama normalmente fabricación aditiva en contraposición a la subtractiva, en la que en lugar de aportar material donde queremos que haya material, se elimina material, en la subtractiva se elimina material sobre un bloque fresándolo. Y es una tecnología que viene del final de los 80, principios de los 90, se desarrolla inicialmente en el MIT, y el objetivo inicial era fabricar prototipos. Bueno, pues ya podemos ver en este motor, que se impreso en una sola pieza con tecnología de impresión metálica, que algo más que prototipos se empieza a hacer ya, ¿no? Pasamos directamente, por aquello de abreviar, a qué creemos desde Vías que ofrece la impresión 3D a nuestro sector. Principalmente tres ideas fuerza. Una ya ha salido aquí, industrialización. No es algo nuevo, es un mensaje o un requerimiento que al sector se le lleva haciendo desde hace mucho tiempo, y está claro que estamos hablando de fabricar de forma industrial elementos que hasta hoy normalmente se siguen ejecutando en obra, o en muchos casos se ejecutan en obra. Segundo, que es muy importante, libertad de forma. ¿No existe libertad de forma en la construcción? Sí existe, tanto en prefabricados como in situ, pero es cara. Si es en prefabricados hay que cambiar moldes, con lo cual encarece el proceso, y si es in situ, pues todos habremos visto algún forjado singular y las horas de marquetería que lleva a preparar ese forjado. Y si unimos estos dos conceptos, industrialización y libertad de forma, como solemos decir con la impresión 3D, el coste lo determina el volumen de material a aplicar y el tiempo que necesito para aplicarlo, la forma es gratis. Si unimos estos dos conceptos, nos vamos a la última pata, construcción customizada. ¿Qué entendemos por esto? Pues que el modificar partes del proyecto nos suponga una oportunidad para disparar los costes brutalmente y podamos hacer piezas adaptadas específicamente al mejor diseño que hayamos podido concebir para cada caso. Y esto nos lleva a otras dos cuestiones. Uno, sostenibilidad desde el punto de vista de menores residuos. Ahí podemos ver algo que no debería ocurrir, pero que a veces ocurre en obras de edificación, que terminan siendo por suerte creo que ha mejorado bastante la situación en los últimos años, pero terminan siendo unos generadores de residuos y no tan bien gestionados como siempre nos gustaría. Y la siguiente imagen, esta nos parece para nosotros vital. Cuando hablamos de construcción customizada, también hablamos de adaptada a la posición del edificio. Es un ejemplo claro, y más en Sevilla, donde el sol castiga, como bien se ha dicho, durante buena parte del año, de que tenemos edificios con fachadas uniformes cuando la exposición y el comportamiento térmico no es uniforme. Eso no tiene sentido. Lo que ocurre es que cogemos un material, un paramento, un tipo de fachada, y esta es la fachada del edificio en todas sus caras, en todas sus plantas, sin tener en cuenta las instalaciones, los tipos de uso y la exposición de cada una de esas caras. Esto, si hablamos de impresión 3D, es ampliamente mejorable. Es una tecnología que transforma procesos, los transforma de forma radical, básicamente porque ahora mismo pasamos de un diseño hecho con herramientas informáticas, hablemos de BIM o hablemos de AutoCAD, pero que se termina pasando en información en papel, que buenamente se transmite a un ejército de personas que tratan de hacer un producto final lo más parecido posible a lo que está en los planos. En impresión 3D pasamos directamente del diseño a la fabricación, no hay intermediarios. Pero no solamente eso, sino que cuando hablamos de obra nueva, si estamos hablando de impresión 3D, lógicamente estaremos hablando de diseño en 3D, con lo cual hay una clara interacción con BIM. No es imprescindible, pero sí son dos tecnologías nacidas para entenderse. Y cuando hablamos de rehabilitación, partimos del entorno real, con lo cual partimos de todas las tecnologías de captación de datos, fotogrametría, termografía, etcétera, 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 integrar toda esa información en los metadatos que nos permite explotar BIM, y para eso tener nuevas herramientas para llegar al diseño óptimo y además poder ejecutarlo de forma industrializada y sin incrementar el coste cuando hablemos de cambios de forma. ¿Tiene límite la impresión 3D? Claro. En la ponencia hablamos de impresión 3D prefabricados in situ. Algo muy frecuente. ¿He dicho impresión in situ? Sí, lo he dicho. ¿De elementos estructurales o de edificios? Se está en ello. ¿Sin armaduras? Eso se cae fijo.
¿Seguro? Un pórtico impreso in situ tiene mucha probabilidad de caerse si no lo armamos, pero hay formas arquitectónicas que no son nuevas. Lo siento, he puesto la mezquita porque soy de Córdoba, igual tenía que haber puesto la Giralda, pero es que la tira mucho. Hay formas arquitectónicas que nos permiten levantar edificios sin armaduras de acero, pero también infraestructuras. Sigue siendo Córdoba, es el puente romano. La tierra tira mucho, insisto. ¿Hay límites? Claro que los hay, pero si vamos a fabricar de forma distinta, en buena parte tendremos que cambiar parte de nuestros conceptos. O no. Todos estamos trabajando en hacer algo parecido, incluir una armadura, pero también somos conscientes de que hay formas de que los arcos, de que las bóvedas, nos permiten trabajar de otra forma, esquivando esos límites. Paso ahora a haceros una breve revisión de los desarrollos de impresión 3D para prefabricados más interesantes que hemos visto en los últimos años en el mundo. Pongo esto, Jesús, porque en esta presentación no están los vídeos que incluí la última. Si tenemos ocasión de poner alguno, pues aprovecharé para hacerlo. El que todos habremos visto en reiteradas ocasiones será este, que es Winsung, una empresa en China que ha levantado un edificio, si no recuerdo mal, de 6 plantas, en el que a priori todo está impreso. Yo tengo mis dudas y no soy el único que las tiene. Yo sigo manteniendo que esa estructura, por las pocas imágenes que he visto, no parece impresa, pero evidentemente todos los paramentos, interiores y exteriores, sí lo son, y desde luego van bastante adelantados. Y estas imágenes de al lado son una serie de casas que levantaron en 24 horas. Desde luego es interesante. La siguiente es D-Shape, una empresa del Reino Unido, que entre otras cosas es de las pocas que nos ha permitido conocer a todos cómo es la impresora que utilizan. Esta de aquí abajo, Xtree, es una empresa francesa que a nosotros nos parece sumamente interesante, tanto que trabajamos con ella. Nos parece muy interesante porque han entendido el concepto de que para hacer una casa prefabricada o levantar 20 casas iguales, pues lo más sensato es prefabricar as usual, no usar una impresora 3D. Xtree está avanzando mucho en el diseño de formas geométricas que nos permitan lo que hablábamos antes, levantar edificios complejos sin tener que estar obsesionados por la armadura. Y el último caso es en Holanda, es la Universidad Técnica de Eindhoven, que también ha desarrollado un robot de pórtico con unas dimensiones razonablemente aceptables para imprimir elementos. Construcción in situ, pues aquí los principales agentes son dos empresas de Estados Unidos, Contour Crafting, que fue el primero que empezó a hablar con estos diseños conceptuales de un robot que imprima y que además coloque elementos que nos hagan ese armado, que coloque otro tipo de paramentos, que coloque un techo, etcétera, etcétera, etcétera. Apiscore, de la que después veremos un vídeo. Total Custom, que es una empresa también con sede en Estados Unidos. Eso, aunque ese caso concreto es una suite de un hotel que imprimieron en Filipinas, y la verdad con una precisión en los acabados razonablemente buena. Y pasando de la tecnología de hormigón, que todos los tres que hemos visto son tecnología de hormigón, pues nos vamos a Holanda, donde probablemente también hayáis escuchado que hay una empresa que quiere imprimir un puente metálico sobre un canal de Ámsterdam. Es una tecnología básicamente de posición de hilo fundido, que lo que hace es soltar el metal fluidizado y ir soldando en puntos concretos. Paso ahora, ya voy mal de tiempo, a poneros un pequeño vídeo de Apiscore, esta empresa que os decía de Estados Unidos, un pequeño vídeo que creo que no se ve. A ver, ahora sí. Bueno, como podéis ver, estas barras las colocan manualmente. El vídeo parece que va ralentizado, no sé qué le ocurre, pero bueno. Colocan este tipo de, cada X filas paran para colocar estas herramientas manualmente. Y no solo eso, sino que cuando han subido una distancia de aproximadamente 6-7 hileras, paran directamente para colocar mañazo y hormigonar o rellenar el resto con hormigón bombeado, ¿no? Bueno, es evidente que tienen todavía mucha necesidad de trabajos manuales, pero es interesante el planteamiento que tienen. Y me centro ahora en lo que estamos haciendo en vías, en impresión 3D. Por un lado, 3 minutos. Estamos trabajando en impresión in situ con el proyecto Printbuild. La solemos llamar nuestra impresora de escritorio, porque la podemos trasladar sin necesidad de transporte, mediante transporte convencional, instalarla en 2-3 horas en cualquier obra. Después estamos trabajando en prefabricados e impresión in situ vertical en el proyecto 3D Cons, y recientemente hemos empezado un proyecto europeo, el proyecto HeatCon, en el que vamos a unir fabricación aditiva y sustractiva para mejorar los acabados finales, y además damos un salto en escala porque aquí estamos hablando de 10 por 15
por 5 metros de área de trabajo, con lo cual es un salto en la escala bastante sustancial. Paso rápido en el caso del proyecto de impresión 3D. Hablando de 3D Cons, es un proyecto que desarrolla dos tipos de impresoras, una de prefabricados y otra de impresión directa sobre fachadas, con la idea de hacer lo que veíamos antes en la primera imagen, esa rehabilitación energética en la que cada parte del edificio tenga una envolvente adaptada a la exposición y al comportamiento que tiene en uso. Trabajamos con materiales en base a cemento, en base a cal, en base a yeso y nuevos tipos de mezclas que se están desarrollando específicamente para el proyecto. Como os decía antes, el principal objetivo, ¿cuál es? Tener fachadas que no sean uniformes, sino que tengan un comportamiento adaptado a la exposición y al comportamiento real del edificio, poder hacer fachadas adaptadas al diseño que nos haya parecido más interesante, o utilizar esta técnica del grafiado, que es propia de catedrales y patrimonio, utilizarla, ¿por qué no?, para otro tipo de aplicaciones más ligadas al branding, como pueda ser esta farmacia, que está hecha con la misma técnica, pero con una necesidad de horas de trabajo brutal, que lo hace normalmente y comercialmente casi inviable. Con impresión 3D será sin duda mucho más barato. En cuanto a prefabricados, como voy mal de tiempo, me quedo con esta idea clave. Esto no tiene sentido hacerlo por impresión 3D. Si vamos a hacer muchas piezas similares, no tiene ningún sentido. El potencial está aquí, cuando vamos a tener muchas piezas que son distintas. Si vamos a hacer un número elevado de repeticiones, prefabricamos. Si vamos a hacer piezas singulares o cada pieza adaptada al diseño que queremos, empieza a tener sentido la impresión 3D. Y no quería pasar esta transparencia sin comentaros esta imagen de aquí, porque evidentemente podemos hablar de elementos muy complejos, con oquedades, con curvaturas, pero es que el simple hecho de poder imprimir un encofrado singular ya nos ahorra una cantidad de tiempo y trabajo brutal, tanto en edificación como en obra civil. Voy muy rápido al estado actual de este proyecto. Pues como podéis ver, empezamos con un problema muy grave, y es que teníamos formulaciones de materiales que no sabíamos muy bien cómo ensayar, porque es que nos servía de poco la resistencia a 28 días. Ahora mismo estamos en resistencias a 28 días por encima de 40 megapascales, pero es que necesitamos conocer la capacidad del material de aguantar peso al minuto. Entonces teníamos un problema que empezamos haciendo unos prototipos muy básicos para poder probar cómo se iba comportando el material. Después de eso hemos conseguido terminar las primeras tandas de formulaciones y desarrollamos unos primeros prototipos de impresoras con los que ya hemos empezado a hacer cosas que tienen mejor pinta que lo anterior. Y actualmente estamos ya en la fase de, gracias a las conclusiones que hemos sacado en estos prototipos, hemos cerrado el diseño de las impresoras, que están ya en fase de construcción y estarán ambas disponibles para febrero de 2017, con la idea de empezar ya la fase de demostración, tras un breve periodo de ajustes, y pasar a la fabricación tanto en fachadas como en prefabricados. Como tengo que terminar, muchas gracias por vuestra atención y después en el café tenemos tiempo de comentar.